Hola compañeros, soy Gustavo Bernal y me encuentro en compañía de María Gladys y Diana Marcela, con el fin de contarles sobre cómo para nosotros sería una actividad educativa bajo un modelo popular. Paulo Freire propuso una metodología de enseñanza que pretende crear un vínculo directo entre los tres pilares de la educación: profesor, alumno y objeto. Esta relación se debe enfocar en la reflexión crítica de cada uno de los contextos que afecta al individuo, para que a partir de allí éste pueda hacer una construcción de su entorno. Bajo esta premisa, la metodología empleada pretende proponer a los alumnos de 10º grado de la institución educativa La Paz una problemática social en torno al derecho a la vida, para que luego ellos puedan deliberar sobre una serie de preguntas orientadoras que canalizarán el diálogo y la reflexión final. Los objetivos de esta actividad consisten en reconocer la importancia del derecho a la vida, concienciar sobre la situación que está viviendo Colombia en lo referente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y argumentar sobre la problemática del conflicto interno y su relación con la muerte de niños, campesinos, afrodescendientes e indígenas en medio de un acuerdo de paz. Para esta actividad de aproximadamente 1 hora y 30 minutos vamos a contar con la participación de 30 estudiantes del movimiento juvenil de la institución educativa La Paz, quienes estarán liderados bajo la coordinación general de la profesora María Gladys Saboyá. Hola a todos, las técnicas que utilizaremos son las de integración. Para conformar los grupos y romper el hielo se utiliza el juego rompe obstáculos siguiendo las pistas. Las técnicas visuales a través del video de introducción y reflexión. Las técnicas gráficas, los estudiantes reflexionan en grupo y organizan en forma escrita las conclusiones. Técnicas de integración. Los estudiantes reunidos en círculo reciben una tarjeta en forma secreta. Esta puede ser de color amarillo, azul y rojo. Al respaldo de la tarjeta encontrarán varias instrucciones. La primera es buscar las pistas que se encuentren distribuidas en el auditorio. Al final quedarán organizados en 3 grupos con el mismo número de integrantes. Al tener los grupos conformados por colores, los estudiantes se organizan en círculo y se disponen a observar un video. El coordinador invita a los participantes a comentar y a reflexionar sobre el observado. A la misma hora en que el país entero estaba paralizado viendo el partido de fútbol entre Colombia e Inglaterra y soñando con la posibilidad de un cupo a cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, 2 líderes sociales fueron asesinados en Atlántico y Chocó. 2 días después, 2 lideresas murieron a manos de sicarios en Antioquia y Nariño. Parecen hechos aislados, pero al ver el panorama de los últimos meses, las cifras reflejan la dimensión de una tragedia que parece seguir creciendo sin que las autoridades sepan cómo contenerla. Según organizaciones sociales, tan solo en el primer semestre de 2018 fueron asesinados más de 90 líderes en todo el país. 4 asesinatos de líderes sociales en menos de 3 días volvieron a prender las alarmas sobre un fenómeno que no es nuevo en el país y que, aunque es de conocimiento público, sigue en aumento en por lo menos 28 de los 32 departamentos de Colombia. En las organizaciones sociales hay preocupación por la creciente ola de violencia y por la proliferación de grupos y bandas criminales que han lanzado amenazas a través de panfletos en varias regiones. Por ejemplo, en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, la profesora Deyanira Ballestas fue amenazada de muerte por un hombre que se identificó como alias Carlos Mario y que la obligó a salir del municipio y buscar refugio en otro departamento. Los reportes de ataques y amenazas van en aumento y los casos de asesinatos en lo que va de 2018 ya ascienden a más de 90, según cifras de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle, Córdoba y Chocó siguen siendo los que más casos de asesinatos de líderes registran. Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos, los asesinatos de líderes sociales están en un incremento anual sostenido desde que comenzó el proceso de paz. 78 casos en 2013, 55 en 2014, 63 en 2015, 80 en 2016 y 106 defensores y líderes sociales asesinados en 2017. Eso sin contar los casos de intento de asesinato, violaciones a la intimidad y propiedad, casos de desaparición forzada e incluso agresiones sexuales. Los datos que manejan las autoridades son más conservadores, pero igualmente alarmantes.
En total calculan que desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 hasta junio de 2018 han sido asesinados 178 líderes sociales y que para 2018 la cifra asciende a 30 crímenes que han sido certificados por la ONU, quien se encarga de determinar si la víctima era líder social o no. Lo que sí está claro es que al revisar los casos, los números indican un preocupante aumento en homicidios de indígenas, campesinos, afrodescendientes y dirigentes comunales. Además, en todos los casos, las víctimas realizaban en sus comunidades o organizaciones acciones para la reivindicación de derechos. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida en febrero de 2018, asegura que aunque el asesinato de líderes sociales tiene alcance a nivel nacional, existen una serie de particularidades territoriales que están determinadas por 3 rasgos característicos. Recomposición de actores armados en territorios que antes eran de dominio de las FARC, persistencia de otros grupos ilegales que viven de rentas tanto legales como ilegales y los avances en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Un informe publicado en mayo de 2018 por el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos sostiene que entre los autores de los ataques figuran tanto agentes del Estado como guerrillas y grupos disidentes tanto del ELN como de las FARC. Sin embargo, el documento señala que la mayoría de los casos son las estructuras criminales asociadas con reductos del paramilitarismo las señaladas como principales perpetradoras, responsables casi que en el 84% de los casos de los crímenes cometidos en 2017. Son lo que la Defensoría conoce como grupos armados post-desmovilización, organizaciones que en contextos urbanos y cabeceras municipales operan a través de grupos, combos delincuenciales y bandas que les ofrecen y les garantizan control territorial. Por eso en estos contextos son frecuentes la aparición de panfletos con amenazas de exterminio social suscritos por personas que se identifican como integrantes de las Águilas Negras, de las Autodefensas Unidas o de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Entre 2017 y junio de 2018 han sido asesinados 36 integrantes de organizaciones cocaleras y líderes que apoyan la erradicación manual de cultivos de coca en el país. Por ejemplo, solo en el primer semestre de 2018 fueron asesinados 16 integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM. La mayoría de los casos se concentraron en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba. A finales de junio y tras el asesinato de un miembro del Comité de Cocaleros de una vereda del Cauca, la organización aseguró que el gobierno no había tomado ninguna medida para proteger a los líderes y que tampoco se sabía en qué iban las investigaciones. Aunque el Gobierno Nacional creó una Comisión Nacional de Garantías y un cuerpo élite en la policía para investigar estos casos, desde las organizaciones sociales han señalado que no han sido suficientes las medidas y que incluso en la mayoría de los casos no se conoce quiénes fueron los autores. Además, existen dificultades en el recaudo de pruebas para judicializar a los responsables tanto materiales como intelectuales. Por ejemplo, según las estadísticas de las autoridades, de los 171 casos que están bajo investigación, 104 se encuentran en etapa de indagación preliminar, 20 en investigación formal y tan solo 32 en etapa de juicio. Buenos días, jóvenes. Tocar el tema de los derechos humanos se convierte en algo fundamental en un país como Colombia, que maneja un conflicto armado interno, el cual se inicia con la formación de las FARC. En el año 1964, donde un grupo de 48 campesinos que están ubicados en las montañas del sur del Tolima, corregimiento de Marquetalia, toman la decisión de conformar este grupo debido a los desacuerdos con el Estado.
ya que no les ofrecían garantías de vida. Con más de 50 años de conflicto nos encontramos en un país desangrado, donde la violación de los derechos es cada vez más común, aspecto que deja a los parámetros constitucionales sin un sustento legal. ¿Qué son los derechos humanos? Según las Naciones Unidas, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Al hacer una radiografía del cumplimiento de estos derechos en Colombia, nos damos cuenta que estos solo se encuentran plasmados en un papel. En Colombia es común escuchar historias donde padres, hijos, hermanos, tíos, primos han sido asesinados por las FARC, y no solo por ellos, sino también por grupos que se han conformado a través de los años. El asesinato en Colombia se ha convertido en algo común para la sociedad. Es aberrante encontrar casos donde se violenta el derecho a la vida en pleno siglo XXI, donde se supone que se han conformado grupos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Action Center, Simon Wiesenthal, el Fondo para la Defensa de los Niños, UNICEF, Human Rights Watch, con el fin de defender los derechos humanos. En el 2018 en Colombia han sido asesinados 124 líderes sociales. Este registro fue realizado por entidades defensoras de derechos humanos como Interpaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria. Lo que es preocupante es que estos asesinatos se han presentado después de los acuerdos de paz que el gobierno ha tenido con las FARC. Según registros de Interpaz, desde diciembre del 2016, 295 defensores han sido asesinados en el país, es decir, que en promedio se registró una muerte cada 4 días. Esta es una muestra de que el país se ha venido sumiendo en la violencia y el abandono, que aunque no pareciera, es evidente. Durante los años 2016-2017, el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo, Interpaz, ha publicado cifras que evidencian el incremento de la violencia en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Siguen siendo una expresión del déficit crónico del Estado. A pesar de las medidas que el gobierno ha tomado frente a esta problemática, estas no han sido suficientes. Según las investigaciones realizadas por Interpaz, afirman que los mecanismos de autoprotección como la Guardia Indígena y Campesina son los únicos que realmente han funcionado y neutralizado a los grupos que atentan contra las comunidades. También hacen referencia que debido a las elecciones presidenciales del 17 de junio, 24 líderes han sido asesinados. Ha sido bastante preocupante la situación que se ha venido presentando en el país, y más cuando encontramos que en los departamentos donde se evidencian los asesinatos son los que siempre han resultado afectados por los grupos ilegales como las FARC. Y lo más irónico de esta realidad es que el país se ha venido sometiendo a un acuerdo de paz. Jóvenes, debemos reflexionar frente a la situación que se está presentando actualmente.
¿Cuál es la problemática? ¿Por qué cree que se está presentando dicha problemática? ¿Es justificable que le quiten la vida a una persona? ¿Y cuáles son las consecuencias de que asesinen a un líder social? Se puede afirmar que históricamente el surgimiento de los grupos guerrilleros o insurgentes en Colombia se han originado como respuesta y protección contra los abusos, masacres y la falta de presencia del Estado en algunas regiones del país. Considera que la respuesta violenta y el conflicto armado es una manera de proteger a los líderes sociales luego de más de 50 años de conflicto interno. ¿Cuál es la posición que debemos asumir el gobierno nacional y la sociedad frente a este tema? ¿Qué cree que se puede hacer para que disminuyan las muertes de los líderes sociales? Los jóvenes deben ser parte de las soluciones que se presentan para el país, ya que esta es la Colombia que se está construyendo para ellos. Es por esto que se debe fortalecer los principios morales de los niños y jóvenes que se están formando. Es aquí donde la escuela debe ser un elemento, no solo para el aprendizaje, sino para la construcción de seres sociales capaces de enfrentar situaciones.